Ya se comenzamos en esta mañana y vamos a hablar, como lo estuve comentando, bajo el tema los 4 tipos de dimensiones de fe. Los 4 tipos de dimensiones de fe. Y para eso vamos a ir a Hebreos 11:1. Dice así, en el nombre de Jesús: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vuelvo a repetir de nuevo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, tú estás seguro de lo que tú esperas va a llegar, y estar convencido de lo que no se ve. Está convencido de que se ve, de que está ahí, aunque tú no lo veas. Eso es fe. Es igual que un ciego que cree en el sol y aunque no lo ve, él cree que hay un sol porque lo siente su calor. Entonces vamos a orar en esta mañana. Yo sé que será una mañana muy grata, muy preciosa, y vamos a orar. Dios, te presentamos este momento que vamos a disertar tu palabra. Te pido que sean las tuyas, Señor. Te pido que seas tú trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos aprender un poquito más de lo que es la fe, de lo que es tu palabra, Señor, y poner en práctica también esa fe que tú nos das, Señor, y que vaya en aumento, vaya creciendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y para introducir, vamos a ver qué significado tiene la palabra fe, y hay varias connotaciones, ya que en griego se le llamaba de una forma, y ya cuando entramos a hebreo, que es el Nuevo Testamento, se le llama de otra forma. Y a ver si ustedes lo ven, o tengo que voltearlo, ¿no? ¿Así? ¿Se ve bien ahí? Bueno, en griego es la palabra pistis, y solamente aparece en el Antiguo Testamento 3 veces. La palabra, si usted busca la palabra fe en el Antiguo Testamento, solamente le va a aparecer 3 veces, pero también se encuentra derivada de otras palabras. Y ustedes saben que el idioma griego es muy limitado, solamente con unas 8.000 palabras, mientras que el español tiene unas 100.000, 90.000 palabras. Una sola palabra tiene mucho significado. Entonces la palabra pistis también se puede deducir, también tiene el significado de confianza, de esperanza, crédito, seguridad, certidumbre, convicción y conocimiento. Así la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, pero literalmente fe solamente aparece 3 veces. Solamente aparece 3 veces. Y en hebreo es emuna. Entonces aquí ya el que escribió el significado de esa palabra aparece muchas más veces, 200 y pico de veces más que el Antiguo Testamento. Le dio otro significado que significa literalmente algo que está seguro, establecido, fiel, en lo cual podemos confiar. No solamente es tener fe, sino confiar de que en lo que creemos es seguro, es confiable creer en eso. Porque mucha gente tiene fe en ídolos, en otras cosas, y eso no es seguro, eso no hace nada. Pero si tenemos fe realmente en lo que vale la pena, pues es una verdadera fe. Entonces, tener esa confianza de lo que creemos es seguro, es confiable. Y lo mejor es que como cristianos, como seguidores de Jesucristo, podemos tener esa confianza de que creemos en Dios,
y que Dios es real, que Dios es veraz, que Dios está ahí, que lo podemos sentir, que podemos caminar con Él en las buenas y en las malas. Siempre Él está con nosotros y es bueno tener esa fe, es bueno tener esa confianza en el Señor. Entonces, la fe, tener fe, es despojarse de la confianza de uno mismo y depositarla en otro. La fe es de despojarse de mi confianza y depositar esa confianza en otro. ¿En quién? En Jesús. Realmente, porque si depositamos la confianza en un hombre, pues nos vamos a decepcionar, nos van a herir. Pero si depositamos esa confianza, esa fe en Jesús, podemos pues echar hacia adelante y podemos caminar seguro. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ustedes conocen la historia, ella depositó por 12 años, por muchos años, depositó esa confianza. ¿En quién? En los médicos. Dice que gastó todo su dinero, gastó todo lo que tenía en los médicos. Pero ¿qué pasa cuando ella supo que Jesús estaba haciendo milagros? ¿Qué hizo? Que cambió esa confianza. Dijo, no, ya no me queda dinero, ya he puesto toda mi fe, toda mi confianza en los médicos, ahora voy a cambiar, voy a hacer una transición de confianza. ¿Y qué hace? Deposita su confianza en Jesús. ¿Y qué hace cuando ella en fe toca el manto de Jesús? Dice que al instante su enfermedad fue curada, fue sanada. Realmente, porque eso pasa cuando dejamos la confianza que teníamos en los médicos, que teníamos en personas, y cambiamos esa confianza y la ponemos en Dios. Pues las cosas cambian literalmente, porque ya nuestra dependencia depende totalmente de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que dejemos a un lado muchas veces cuando estamos enfermos. En lo primero que pensamos, en lo primero que ponemos la fe es en los médicos. Y los médicos tienen que estar de un segundo plano. Primeramente Dios, y si Dios permite que la ciencia intervenga, entonces pues vamos a acudir a los médicos. Pero creo que primero, nuestra primera oración tiene que ser para Dios. Y la opción también. Entonces, dije que el tema es las 4 dimensiones de fe. Eso es solamente una introducción. Ahora vamos a hablar de la primera dimensión, y es la fe que lo sacrifica todo. Esa es la primera dimensión, la fe que lo sacrifica todo. Y para este tema, este subtema, vamos a hablar de alguien que fue el padre de la fe, porque no se puede hablar de fe si no se menciona a Abraham. Abraham, el patriarca de la fe. No podemos hablar de fe sin mencionar a Abraham. Entonces, si ustedes han leído la historia, saben que Abraham tuvo un hijo a los 100 años y su esposa a unos 90 años. Tuvieron un hijo llamado Isaac. Un acto de fe grandioso, que aunque tuvo sus contras también, pero al final lograron obtener la bendición, la promesa que Dios le había dado. Pero ¿qué pasó? Que Dios le pide ese hijo a Abraham. Le dice a Abraham, lo siento, pero quiero que me sacrifiques a Isaac, tu hijo. Quiero que me lo des. Y Abraham, sin cuestionar a Dios, sin cuestionar esa voz que le había dado en su mente, realmente reacciona y empieza realmente la procesión, la caminata hacia el monte en donde iba a sacrificar a su hijo. Y me imagino la tormenta que tenía este hombre diciendo, pero wow, pero esto es irónico, pero Dios me acaba de dar un hijo, ¿y por qué me pide que lo sacrifique? ¿Por qué
me pide algo tan fuerte para mi vida. Yo sé que Abraham tenía esas luchas en su mente, pero su criado, nadie se dio cuenta de lo que él estaba pasando en su vida, el sufrimiento que tenía en su vida, pensando, ya me voy a quedar sin heredad, ya nadie me va a heredar, porque Ismael no puede heredarme porque es hijo de una esclava. Un esclavo no puede ser heredero. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Pero ¿qué hizo Abraham? Lo que tú y yo debemos hacer, actuar en fe. Siguió caminando, siguió actuando sin importar cuántas tormentas, cuántas incertidumbres, cuántas cosas se presentaban en sus pensamientos, y él siguió caminando. Pero algo que me impacta cuando leo esta historia es que Abraham, cuando llega al monte al pie del monte para subir, le dice a los criados, no suban conmigo, espérenme aquí. ¿Por qué? Porque la fe tiene que actuar sola. Imagínense que Abraham le hubiese dicho a su criado, vénganse conmigo, vengan, suban conmigo. Los criados quizás habían sido un obstáculo para el sacrificio. Quizás se hubiesen lanzado hacia Abraham. No, ¿qué vas a hacer? Estás loco, Abraham, no hagas eso. Y quizás se habían lanzado, impedido, le han quitado el cuchillo, quizás le habían echado agua al sacrificio, tantísimas cosas. Pero Abraham decidió y dijo, espérenme aquí hasta que yo venga. ¿Y saben qué? Muchas veces Dios permite que en nuestra fe actuemos solos. Muchas veces que nada ni nadie intervenga en las decisiones entre Dios y nosotros. Porque hay mucha gente que nos puede matar la fe. Hay muchos líderes, hay muchos pastores, hay mucha gente que nos puede, sea inconsciente o conscientemente, no los culpo, pero nos pueden matar la fe. Hay personas que nos pueden decir, pero están locos, eso no es de Dios, no hagas eso. Uno sabiendo en su interior que sí que es Dios que está trabajando. Así que la fe muchas veces no actúa en colectividad, no actúa en conjunto de nadie. La fe actúa sola. Y esta dimensión es la fe en donde debemos, como hizo Abraham, en soledad, sacrificar lo más valioso que tenemos. Lo más valioso que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque quizá Abraham podía ver ese hijo como una idolatría. Quizá lo pudo haber estado amando más que Dios, y Dios quería probar a quién Abraham amaba más, si a su hijo Isaac o a él. Entonces, algunas cosas que Dios permite para que actuemos solamente con Dios y con Él. A ver si pasamos ese examen en 100. A ver si realmente somos dignos de recibir la promesa que Dios nos tiene. Entonces, pero hay algo también que me gusta, que quizá Abraham decía, bueno, si mato, yo sé que quizá esto me está atormentando, pero estoy seguro que si mato a Isaac, aún con la edad que tengo, el Señor me va a dar 5 más. Quizás sea una locura pensar eso, quizás sea algo fuerte pensar eso, porque a esa edad, sí, Abraham también quizás pensó en eso, diciendo, no me importa lo que voy a hacer, estoy seguro que si mato a Isaac, o Dios lo revive, o me dará 5 hijos más. Tenía esa seguridad, esa certeza de que Dios de algún modo iba a buscar una solución. Iglesia, eso es lo que debemos de pensar, que aunque vengan los problemas, tenemos que pensar que de algún modo Dios va a buscar una solución. Decía un pensador, si el problema no se resuelve, estate tranquilo, pues el problema no se va a resolver. Y si el problema se resuelve, estate tranquilo, pues el problema se va a resolver. Pero eso debemos de poner en práctica
cuando depositamos nuestra fe en Dios y decir, si una puerta se me cierra, yo sé que Dios me va a abrir 1000. Sé que si Isaac se me muere, Dios me va a dar mucho más Isaac. Así que tú y yo debemos de actuar en esa dimensión de que si Dios nos pide algo, si Dios nos pide algunas cosas importantes en nuestra vida, sacrificar. Esa es la primera dimensión de fe, la fe que sacrifica todo. Y Abraham, aunque fue el padre de la fe, tuvo muchas caídas, tuvo muchas dudas. Era un hombre, como dice la Biblia, sujeto a pasiones, era un hombre natural, como tú y yo, pero fue titulado, clasificado con el título el padre de la fe, uno de los más grandes patriarcas del pueblo judío. Ahora vamos con la segunda dimensión. Dice la fe que se mueve conforme a tus necesidades. Eso lo encontramos en Lucas 7:1, donde habla de un centurión. Un centurión estaba a cargo de una legión. Una legión era aproximadamente de 6,000 soldados romanos. Ese hombre tenía un ejército a su cargo, porque era un centurión, era un líder, era como un capitán, como un general de aquel entonces. Y eso está en Lucas 7:1. Jesús estaba ahí solo y este hombre se le acerca y le dijo, maestro, mi hijo está enfermo y quiero que tú lo sanes. El centurión, cabe destacar que no era judío. Entiéndase, era romano. Él no sabía nada de fe. Él no sabía nada de la religión judía. Él no sabía nada. Era gentil, era romano. Pero miren lo que sorprende a Jesús de este hombre. Cuando él le dice que su hijo estaba enfermo, Jesús le dice, pues vamos, yo voy a ir contigo para sanarlo. Él dijo, no. Yo soy hombre que cuando envío a alguien a hacer algo, lo hacen, tengo servidumbre. Y no quiero que tú vayas. Porque creo, eso soy yo parafraseando, creo que con tu palabra el chico puede sanar, mi hijo puede sanar sin tú ir a mi casa. Cuando este hombre dijo eso, hermano, Jesús se estremeció y dijo, wow, ni aún en Israel, ni aún en mi pueblo he encontrado tanta fe como la de este hombre. Este hombre me ha sorprendido. Este hombre me ha dado en el corazón. ¿Cómo es que un romano, un simple romano me dice a mí que no vaya, que con mi palabra él sabe, tiene la certeza, la seguridad de que se va a sanar? Y así pasó exactamente, hermano. Dice que cuando él fue a la casa, salieron sus criados y dijeron, amo, tu hijo está sano. Él dice, ¿a qué hora empezó a recuperarse? Díganme, ¿a qué hora? Porque tengo cierta duda que quiero ver, confirmar. A tal hora. Y exactamente a esa misma hora fue que él había hablado con Jesús. Y esa es la fe que se mueve conforme a nuestra necesidad, hermano. No importa en la necesidad que estemos, no importa en la necesidad que nos encontremos, nuestra fe puede actuar y conseguir lo que anhelamos en nuestro corazón. Conseguir eso. Les cuento que una vez estaba sin empleo y me enviaron a llevar algo a una oficina hace un tiempo, mucho tiempo atrás. Mi pastora me envía a llevar algo a una oficina y cuando yo entro a esa oficina suspiré y le dije a Dios, dije, wow, Señor, un trabajo así es que me gustaría tener, con aire acondicionado, encolbatado, tranquilo. ¿Y saben qué? Dios escuchó esa petición y la guardó, porque Dios nunca se olvida de lo que tú le pides. Dios tiene todo eso anotado ahí, Dios tiene eso ahí escrito. Dios nunca se olvida de las promesas que te hace, iglesia. Y ¿saben qué? Después de unos 7, 8 años,
me vi en ese trabajo. Y después entendí y dije, wow, Señor, tú no olvidaste mi suspiro. Tú no olvidaste lo que yo te había pedido aquel año, aquella vez que yo vine a este lugar. Y entendí que Dios está al tanto de lo más mínimo que queremos. Y esa es la fe que se mueve conforme a tu necesidad, iglesia. No importa ahora, en este tiempo tan difícil, lleno de pánico, de incertidumbre, de temor. No importa tus necesidades. Si tienes fe, Dios te la va a dar. Dios trabaja como Yahweh Jireh, el Dios que suple, el Dios que te mantiene al tanto de todo, el Dios que te va a suplir, el Dios que no te va a dejar en necesidad, como dicen los salmos, dice que no habrá justo ni su simiente que mendigue pan. Dios no va a dejar que su pueblo mendigue pan. Y seguimos con la tercera dimensión de fe. Y esta dice, el subtema dice, la fe que asombra a Jesús. Al igual que lo que pasó con el centurión, también esta historia conmueve a Jesús. Creo que aún más que la del centurión. Y eso está en Marcos 7:24. Si lo pueden leer allá en su casita. Marcos 7:24. Dice, la mujer sirofenicia, lógico, no era judía, era de una región que estaba entre Ciro y Fenicia, entre esta región cerca de Jerusalén. Pero esta mujer era gentil, no era judía. Y los judíos eran considerados como perros, como animales en el pueblo judío. No éramos dignos de recibir la palabra, no teníamos acceso al templo, nada. Éramos inmundos para ellos. Como lo dice Pedro en Hechos, cuando Dios le dijo, mata y come. Entonces, Jesús estaba caminando y esta mujer sirofenicia estaba enferma. Y esta mujer lo perseguía. Eso es fe. Insistir, perseguir hasta alcanzar lo que tú quieres. Y lo perseguía rogándole, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame. Y Jesús no le ponía caso. ¿Saben lo terrible que es que Jesús no te ponga caso? Que tú estés orando, que estés ayunando, que estés pidiendo a Dios por meses, por años, y que Jesús no te haga caso. No, para mí que Jesús estaba probando la fe de esta mujer, al igual que te prueban a ti y a mí. Por eso que no debemos desistir de la oración. Debemos de seguir días, meses, años, orando por lo que queremos. Porque esa es la fe que va a asombrar a Dios. Y Dios entonces va a ver que tú en realidad quieres eso que estás pidiendo. Porque muchas veces pedimos no conforme al plan de Dios, al propósito divino. Entonces, Jesús se para, dice la Biblia en Mateo 7:24, que se para y dice, stop, mujer, párate ahí. Dice, no estoy llamado para darle los alimentos a los perros. Si Jesús, vamos a ponernos ahí, vamos a entrar en contexto, vamos a entrar en historia. Si hubiese sido a usted o a mí, que Jesús nos dice esta palabra y nos llama perro, nos llama animal, que usted y yo, con la hipersensibilidad que hay ahora, que todo el mundo se ofende por nada, nos hubiésemos ofendido y hubiésemos dicho, pero Jesús me llamó perra, me llamó animal, no voy a seguir insistiendo en esto? ¿Por qué Jesús, si el Hijo de Dios, me llamó así? Y empezamos a entrar en ofensa porque Dios me llamó animal, me llamó así. Y quizá tú y yo habríamos desistido de eso y nos hubiésemos devuelto por el camino donde llegamos
ofendido. Pero esta mujer no actuó así. Esta mujer siguió. Y cuando Jesús se para, voy a parafrasear, se detiene, ella dice: no importa que tú me llames perra, me llames animal, pero yo tengo una necesidad. Es más, te voy a decir algo, Jesús. Te voy a decir algo. Aún los perros, aún los animales comen de las migajas de su dueño. Aleluya. En otras palabras, los animales también tienen derecho a participar de la comida, aunque sea del suelo. ¿Saben qué dicen estas palabras? Que Jesús se sorprendió y dijo: ¡wow! Pero ¿quién es esta mujer que ni aún en mi pueblo judío he encontrado tanta fe como esta mujer gentil? Me ha sorprendido. Me ha asombrado. Y eso es lo que tú y yo, amados hermanos, debemos de hacer, de decir, confiar, estar ahí dando: Jesús, necesito, Jesús, ayúdame. No desistir, porque muchas veces nos cansamos, muchas veces desistimos. Pero si estamos ahí, no importa que Jesús no nos ponga caso. Jesús sí nos pone caso, pero Él quiere probar de qué tú estás hecho. Él quiere probar cuál es tu intención. Al igual de como lo hizo con esa mujer. Y esa mujer se llevó su milagro. Esa mujer se llevó su bendición. Porque persistió, porque insistió en clamar a Jesús. Y lo confrontó con sus palabras. Eso fue lo que más le gustó a Jesús. Wow, Jesús dijo: wow, ni aún en mi pueblo he encontrado tanta fe como la de esta mujer. Y la sorprendió. Y la dimensión número 4 es la fe que le saca poder a Dios. Eso está en Lucas también, Lucas 8:43. Vuelvo, repito el subtema: la fe que le saca poder a Dios. Lucas 8:43. Y aquí hablan de una historia que usted y yo hemos escuchado por mucho tiempo, y es la mujer del flujo de sangre. Esa mujer tenía muchos años, como le comenté al principio. Dice la Biblia que gastó todo su dinero hasta que depositó su confianza en Jesús. Para entrar un poco en contexto acerca de este párrafo de la Biblia, si leemos en Éxodo, las mujeres que sufrían o tenían menstruación eran consideradas inmundas. Es más, eran apartadas, no podían sentarse en sillas, no podían tocar nada, porque mientras tenían el periodo eran consideradas inmundas, porque había un flujo de sangre. Pero esta mujer tenía un flujo continuo, era una hemorragia continua de flujo de sangre de su parte íntima. Esta mujer no podía estar cerca de los sacerdotes, tenía que estar a kilómetros apartada de ellos. Y si se daban cuenta que ella con esa enfermedad estaba cerca de esos sacerdotes, la mataban instantáneamente, la lapidaban, le caían a pedrada, porque una mujer con esa enfermedad no podía estar cerca de un sacerdote. Y cuando Jesús estaba caminando, Jesús era considerado un sacerdote, además estaba rodeado de gente poderosa de aquel entonces. Esta mujer no importó que la mataran, no importó que la multitud se diera cuenta de que tenía ese problema de flujo de sangre. Y seguro pensó, vamos a entrar un poco en su pensamiento, y dijo:
No importa que yo muera en el intento. No importa lo que me pase. Yo solamente tengo que ir y tocar a Jesús. Porque yo creo que si toco el borde de su manto, voy a ser sanada. Esa era la creencia que estaba en el interior de esa mujer. Esa fe que la llenó de valor, que hizo que ella se arriesgara, que hizo que ella se metiera en esa multitud. Esa fue la misma fe que la salvó, que la sanó. Dice la Biblia que ella corrió por debajo de la gente, que se arrastró y dijo que tan solo pudo tocar el borde. Esa es la fe que le saca poder a Jesús. Esa es la fe que aunque nos cueste la vida arriesgarnos, esa es la fe que conmueve, que le saca virtud a Jesús. Jesús se detiene en un momento y dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro dice, Señor, pero estamos en una multitud. Y la multitud, estamos chocando, te está apretando. ¿Cómo tú dices que alguien te ha tocado? Dice, sí, porque hay una diferencia. Hay una diferencia. Hay gente que tocan a Jesús, pero no pasa nada. Hay otra gente que tocan a Dios y sale poder de Él. Esta mujer fue de esa. Esa mujer, dice la Biblia que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Que diga. Y esta mujer llena de temor y dijo, ya me descubrieron, me van a matar. ¿Qué va a pasar con mi vida? Pero ella no sabía a quién había tocado. Porque Jesús no la iba a juzgar. Jesús no iba a dar la orden para que la lapidaran. Solamente dijo, mujer, por lo que tú hiciste, por el sacrificio que tú hiciste, tu fe te ha hecho salva y sana. Y esta mujer se fue sana para su casa. Esa es la fe, amada iglesia, amor, favor y gracia, que le saca poder a Jesús. Porque muchas veces decimos que tenemos fe, pero no queremos sacrificar nada. No queremos salir de la forma de confort. Y la fe y el confort no están, van en contra. La fe no se acomoda a nada. La fe actúa, la fe se mueve. La fe tiene que moverse. La fe no puede estar estática. Entonces queremos tener fe y queremos estar cómodos. Queremos estar en la zona de confort. I'm sorry, lo siento, la fe no actúa de esa forma. Tenemos que cambiar esa percepción de ver la fe. La fe, dice Santiago, que sin obra es muerta. Si yo digo que tengo fe, entonces tengo que mostrar mis obras. Amén. Así es que la fe actúa. Volviendo al encabezado, a la lectura que leímos en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora le voy a explicar algo. Para que aprendamos a ver las cosas, a ver las personas con otros ojos, con los ojos que Dios la ve. Quizás tú y yo, cuando caminamos por la calle, vemos a una prostituta, pensamos, wow, qué prostituta. Pero Dios ve en esa mujer una hija de Él. Cuando vamos por la calle y vemos a un drogadicta, pensamos, wow, ahí va un drogadicta. Pero Dios lo ve como un pastor, como un evangelista, como un músico, como un cantante. Y así es que tú y yo tenemos que ver las cosas con los ojos de la fe. A las esposas que tienen sus esposos inconversos, véalo con fe. Dígale, Dios te bendiga, pastor, Dios te bendiga, profeta.
Dios, Dios te bendiga. O sea, saludarlo de esa forma. Porque así que Dios lo ve. Si tenemos una esposa que es inconversa, saludarla. Dios te bendiga, pastora. Dios te bendiga, profeta. Que así es que Dios la ve. Porque empezamos a ver las cosas con los ojos naturales, con los ojos humanos. Y así empezamos los pleitos y las contiendas. Porque no vemos las cosas como Dios la ve. Y decimos, no, eso nunca va a cambiar. No, que lo lleve quien lo trajo. No, yo no voy a hablar más por él. No. Estás viendo con los ojos naturales. Tenemos que ver con los ojos de Dios. ¿Y cómo Dios lo ve? Diferente a como tú y yo lo podemos ver. Los vecinos que tiran basura, los vecinos que hacen brujería, que hacen de todo, debemos de verlo como profetas, como vecinos buenos, de esa forma, porque así es que Dios lo ve. Dios no lo ve en condenación ni nada, solamente tenemos que ver. Y nuestra actitud de fe va a hacer que ellos cambien y se acerquen a Dios. Les cuento que aquí al lado de la iglesia, hace un tiempo, ustedes saben la historia, se mudó alguien que vociferaba maldición en contra de la iglesia. Hacían cuantas cosas para que la iglesia se fuera de aquí. Hubieron muchos levantamientos al principio cuando instalamos la iglesia aquí en la calle Sánchez. Y sucede que hubo una escasez de agua, no había agua, pero aquí en la casa hay una cisterna. Y saben ustedes quién es los vecinos, esa vecina que vociferaba maldiciones contra la iglesia. ¿A cuál vecino fue a pedir agua? Aquí, a nosotros. Ella quizás pensaba que uno iba a decir, no, que no, ustedes vociferan, ustedes son unos reyes del diablo. No. Salí con una sonrisa y dije, esta es mi oportunidad. Agarré mis 2 cubos, se los llené de agua y dije, ¿dónde se lo pongo? Y ella no podía, se los metí a su casa y le hice entender que nosotros no somos iguales que ellos. Que nosotros los miramos de una forma diferente. Madre, tiene que ver tus hijos como músicos, como pastores, como hijos de Dios. No lo vociferen, no le echen maldiciones. Véanlo con los ojos de la fe. Padres también, vean sus hijos de manera diferente. Así es que debemos de actuar como iglesia. Otra cosa que aquí en la casa hemos eliminado la palabra no. Y creo que también ustedes pueden tomar ese ejemplo de eliminar la palabra no. Por ejemplo, cuando se termina el gas, mi esposa viene y me dice, José Luis, hay mucho gas, pero tenemos que comprar más. No mencionamos la palabra no. José Luis, hay mucho arroz, pero tenemos que ir al almacén a comprar más. Porque estamos viendo que aunque la despensa esté vacía, aunque no haya en la nevera, estamos viendo que está llena. Estamos viendo que Dios está supliendo, que Dios va a suplir. Esos son los ojos de la fe, la certeza de estar seguro que lo que no hay está ahí. Y vemos ese arroz, vemos el gas, el tanque lleno, vemos la despensa llena, aunque esté vacía, porque vemos con los ojos de la fe. Y ese ejemplo tenemos que tener como iglesia. Y ya para ir terminando, tenemos que alejarnos de la gente que nos puede matar la fe. Se lo digo por experiencia propia. Estuve ligado a personas, estuve ligado a gente que una vez quiso enterrar mi fe, quiso matar mi fe. Y Dios tuvo misericordia y no se lo permitió. En ese tiempo fue un tiempo muy de aflicción, de mucho sufrimiento, pero en Dios obtuve la victoria.
y me apartó de esas personas que quisieron matar mi fe. Y al contrario, hizo que mi fe aumentara, porque también al don de fe, al don de niveles de fe, según Corintios 12 me parece, por ahí. Y le voy a explicar algo también más profundo de lo que es la fe. La fe es tú estar frente a la enfermedad y creer que Dios te va a sanar, aunque tú estés viendo lo contrario. Eso es tener fe. La fe es tú estar endeudado, estar desempleado y tener la certeza, la seguridad de que de algún modo ese dinero va a aparecer para saldar esa deuda. Eso es fe. Y una fe muy de alto nivel. Tener fe es ver la despensa vacía y con tus hijos llorando de hambre. Tú estarte tranquilo y creer que Dios va a proveer aun cuando no haya nada. Aun cuando tus hijos estén llorando del hambre, tú estás segura de que esos alimentos van a llegar tarde o temprano. Eso es tener fe, iglesia. Eso es tener fe. Amén. Y ya para terminar, quiero que donde estés ahí, sea en tu habitación, sea en tu sala, o estés haciendo algo, deje lo que estás haciendo y cierres tus ojos y vamos a escuchar esta canción poderosa en Dios. Y sé que la fe se va a activar en tu vida. Solamente cree que Dios lo va a hacer y Dios lo hará. Vamos a cantar una canción de fe y puedes esperar un milagro, puedes esperar que Él te toque. Cierra tus ojos ahí. Que Él te sane. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Vamos a pedirle a Dios que aumente la fe. Es Jesús, Porque un milagro Dios va a hacer en tu vida. venció en la cruz. Él lo va a hacer, solamente cree. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Aleluya. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible. Hay que creer. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó
amor, tu misericordia, nuestra fe se aumenta. Nuestra fe hoy sube de nivel. Te pido, Señor, que tú despejes, tú destruyas toda duda, toda incertidumbre, toda incredulidad se va en el nombre de Jesús. Hoy nuestra fe se aumenta. Hoy nuestra fe se aumenta en el nombre de Jesús. Hoy destruimos la montaña. Hoy las montañas se mueven a causa de nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, hoy tu fe se aumenta. Hoy tu fe sube al nuevo nivel. Solamente debemos de ver como Dios ve. De hablar como Dios habla. Hablar el lenguaje de fe. Ver con los ojos de fe. Aleluya. Porque sé que grandes cosas Dios hará con la iglesia. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y gracias por tu tiempo en esta mañana. Saludos, los quiero mucho. Muchas bendiciones. Y seguimos en contacto. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.